para que sea hablándonos a través de su palabra. Señor, gracias damos por esta noche, gracias Señor por un nuevo día más de vida, Señor, en el cual Señor podemos honrarle a usted, podemos buscarle, Señor, podemos orar, Señor, delante suyo. Oramos, Señor, en esta noche por cada uno de mis hermanos aquí presentes, para que usted, Señor, primero nos llene de sabiduría, Señor, cada día, para andar conforme a su voluntad, para andar de acuerdo a lo que usted quiere que nosotros hagamos, Señor. También, Señor, agradecemos con usted, Señor, por su fidelidad en nuestras vidas, Señor. Y por último, Señor, oramos para que en este tiempo, Señor, de diciembre, de Navidad, Señor, podamos estudiar siempre su palabra, Señor, y entender, Señor, el propósito que usted tiene en esta fecha, Señor. Gracias por cada hermano aquí en esta noche. Oramos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Mateo capítulo 1, ahí va a estar el estudio esta noche, versículos 18 al 25. Mateo 1, 18 al 25. Dice la palabra del Señor, todos Mateo capítulo 1, dice la palabra del Señor: el nacimiento de Jesucristo fue así. Estando desposada María, su madre, con José, antes que se juntasen, se halló que había concebido el Espíritu Santo. José, su marido, como era justo y no quería infamarla, quiso dejarla secretamente. Pensando en esto, he aquí un ángel del Señor se le apareció en sueños y le dijo: José, hijo de David, no temas recibir a María tu mujer, porque lo que en ella es engendrado del Espíritu Santo es, y dará a luz un hijo, y llamará su nombre Jesús, porque él salvará a su pueblo de sus pecados. Todo esto aconteció para que se cumpliese lo dicho por el Señor por medio del profeta, cuando dijo: he aquí una virgen concebirá, y dará a luz un hijo, y llamará su nombre Manuel, que traducido es Dios con nosotros. Y despertando José del sueño, hizo como el ángel del Señor le había mandado, y recibió a su mujer, pero no la conoció hasta que dio a luz a su hijo primogénito, y le puso por nombre Jesús. Miren, el elemento principal de este texto, al leer este texto, tenemos que reconocer que el evento principal, sí o sí, es el nacimiento del Señor Jesucristo, ¿cierto? El Señor, habíamos leído el domingo precisamente en el texto de Lucas, ¿cierto? Habíamos leído precisamente que el Señor había prometido un Salvador, Génesis 3:15, un Salvador que venía de la simiente de la mujer, y en Isaías 7:14 leímos la semana pasada, el domingo, perdón, que iban a ser, era un nacimiento virginal, ¿cierto? Que iban a ser de una virgen, una promesa que el Señor recuerda y ahora que la hace evidente con el nacimiento del Señor Jesucristo. Ahora Mateo capítulo 1, este capítulo, versículo 21, dice que ese Salvador se llamaría como Jesús. Jesús significa Dios salva, ¿cierto? Entonces, Jesús, quien nacería de María y que ésta concebiría, ¿cierto? Quedaría en embarazo, dice el versículo 1, María, su madre, con José, antes de que se juntasen, se halló que había concebido ¿de qué? Del Espíritu Santo. Es el milagro más importante que podemos ver, ¿cierto? Porque ese milagro es la provisión de Dios, la cual nos ha dado salvación. Entonces, ahora aquí vemos cómo Dios interviene en el nacimiento del Señor Jesucristo. Es el evento más importante de este capítulo y quizás de toda la Biblia. Podemos decir con certeza que el Salvador prometido, el Mesías prometido, nació de una virgen. Ahora Mateo relata este evento y para nosotros podemos decir que es el evento más importante porque es el Salvador prometido de Dios. Cierto que el verbo que se hizo carne, dice ahí en la Biblia, Juan 3:16, ahora dice que fue por amor que el Señor trajo un Salvador, para que todo aquel que en él cree tenga vida eterna, ¿cierto? No se pierda, mas tenga vida eterna. Ahora, ¿por qué es tan importante este nacimiento? Dice, por número uno, porque es la promesa de Dios para su pueblo, ahora porque iba a proveer salvación para la nación, por el pago por sus pecados, ¿cierto? Porque este hijo proveería, ¿cierto?, salvación a aquella persona que no podía pagar literalmente su pecado, sino que se necesitaba sí o sí de un sacrificio perfecto, aceptar el sacrificio de la cruz para tener salvación, ¿cierto? Entonces el Señor trae un Salvador. Romanos 6:23 dice, porque la paga del pecado, ¿qué es?
muerte. Mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús. ¿El destino eterno de cada ser humano cuál era? La muerte. Morir. Entonces, cuando vemos el nacimiento del Señor Jesús, dice, mas la dádiva de Dios, nos habla de que el regalo de Dios, la dádiva, eso que no merecíamos nosotros, es vida eterna en Cristo Jesús. Ahora, cada creyente, cada persona, ¿cierto?, que ha recibido a Cristo como su Salvador, ha recibido el regalo de Dios y ahora dice que va a tener vida eterna en Cristo Jesús. Eso lo hace el evento más importante, quizás el milagro más importante, quizás o tal vez el regalo más importante que tiene la Navidad, ¿cierto? La celebración de la Navidad tiene sentido cuando recordamos cuando Jesús llegó a su vida, cuando llegó a su corazón. Y tal vez si alguien todavía tiene dudas de su salvación, de reconocer a Cristo como su Salvador, no puede terminar esta noche, tal vez este tiempo, sin recibir el regalo de Dios para su vida, porque es el evento más importante. En eso se centra el texto, ¿cierto? Yo puse por título, el Señor permitió que le colocamos, dice, de las dudas a la fe. De la duda a la fe. Es el título de este texto, ¿cierto? 2 puntos vamos a estar estudiando esta noche. Ahora ya conociendo la importancia del nacimiento del Señor Jesús, que vimos el domingo en Lucas, capítulo 1, miremos que este nacimiento también estuvo lleno de peligros. No fue un camino fácil, no fue que todo estuvo ahí tan fácil, sino hubieron peligros que amenazaron la seguridad del niño. Usted cuando lee este relato se da cuenta de algunos peligros que amenazaron la seguridad del Señor, ¿cierto? Por ejemplo, cuando José supo del embarazo de María, su nacimiento estuvo a punto de provocar de que Jesús, por ejemplo, naciera una madre soltera, ¿cierto? Cuando él supo de su embarazo, número 1, uno de los peligros. Número 2, más adelante lo vamos a estar viendo, ¿cierto? Los celos de Herodes, que provocaron peligro nuevamente cuando mató a los niños que nacieron allí en Belén. Entonces este nacimiento estuvo rodeado de varios peligros y hoy solo hablaremos de este primer evento, ¿cierto? De la duda a la fe. Entonces, introducción, versículos 18 y 19, dice que el nacimiento del Señor fue así, estando que desposada María, su madre, con José, antes que se juntasen, se halló que había concebido ¿de quién? Del Espíritu Santo. ¿Qué pasó allí? ¿Qué pasó? Dice que José estaba desposado con María, lo vimos el domingo, simplemente había un compromiso, no vivían juntos, María era una jovencita en este momento, así que ellos tal vez había un compromiso. Lo común en los judíos era que los padres eran los que hacían el compromiso del matrimonio. Ahora ellos muy jóvenes, los padres inicialmente tomaban esta decisión, no se tomaba mucho en cuenta las emociones allí de los adolescentes, sino que se hacía un compromiso. Normalmente los hijos vivían con los padres mientras que se llegaba al matrimonio. Hasta ahí no había sino solamente un compromiso, no había ningún tipo de intimidad, no había ningún tipo de relación más allá de un compromiso. Entonces dice la Biblia que estando desposada María su madre con José, o sea, viviendo tal vez con sus padres, aún en sus casas, sin ningún tipo de relación, dice antes que se juntasen, y la Biblia vuelve a hacer referencia de que no había ninguna unión personal, íntima, ¿cierto? Se halló que había concebido del Espíritu Santo. ¿Qué pasó allí? Cuando María es virgen, ¿cierto? José se entera ¿de qué? De su embarazo. Es algo que es muy evidente. Entonces, ¿cómo reaccionó José? Ya explicamos cómo era un matrimonio judío en este tiempo, ¿cierto? Lo de menos, ¿cómo reaccionó José? Ahora dice el versículo 19, José su marido, como era justo y no quería infamarla, quiso dejarla como secretamente. ¿Qué pasó con José? La Biblia dice, el texto dice que José era justo. ¿Qué quiere decir la palabra justo? Justo, una persona justa, de acuerdo a lo que Dios dice, es alguien que desea vivir de acuerdo a los principios que Dios tiene para su vida, que solamente están en su palabra. En este tiempo era alguien que deseaba vivir de acuerdo a la ley de Dios. Dice que José era justo, pero una situación complicada para José aquí. Tal vez qué pasó por ese momento en la vida de José, porque dice que quiso dejarla secretamente.
Tal vez para José entró en un tiempo de desilusión, si usted se pone a mirar la vida de este hombre, ¿cierto? Tal vez él creyó que María le había sido infiel, quizá tal vez él pasó por una sensación de traición, después lo que experimentó en su carne, ¿cierto? Lo lógico, ¿qué era lo lógico en este tiempo? Lo lógico era llevar a María a un juicio ante los ancianos, ¿cierto? La ley de Moisés decía que si en un caso así se debía castigar con la muerte. Eso lo dice en Deuteronomio capítulo 22. Pero dice que José era un hombre justo. José no quería hacer esto con María, así que estaba pasando por un tiempo de dudas en su vida. Por eso hablamos de la duda a la fe, por un tiempo tal vez donde la fe flaquea, tal vez, no sé, muchos nos identificamos con José, tal vez cuando empezamos a dudar de lo que Dios dice, de lo que Dios sabe que es mejor para nosotros, de lo que el Señor dice en su palabra, de las promesas eternas de Dios, de las promesas también terrenales que Dios le hace a cada creyente. José estaba pasando por un momento de dudas en su vida, es algo evidente, ¿cierto? Tenía dudas de la concepción de María por medio de ¿qué? Del Espíritu Santo, dice el versículo 1. Entonces, cuando José se enteró de este tiempo, de este momento, se encontró con un problema, con un dilema, literal, ¿cierto? Porque las dudas llenaron su mente y creyó que lo más conveniente en este momento que era, bueno, pues darle una carta de divorcio y despedirla en secreto. Eso dice la Biblia, que José, dice, su marido, como era justo y no quería infamarla, quiso ¿qué? Dejarla secretamente. Y es la idea de que las dudas de José los llevaron a tal vez a tomar esta decisión, a dejarla, a abandonarla, a dejar hasta ahí, desilusión, quizá traición, ¿cierto? Y son las dudas que muchos enfrentamos tal vez a veces, ¿cierto? Quizá las dudas que tuvo Zacarías. Si usted mira el texto de Lucas, capítulo 1, detalladamente, dice que Zacarías también, cuando Elizabeth iba a concebir, dijo que el ángel Gabriel también fue y le dijo, van a tener un hijo. Pero dice la Biblia que Zacarías dudó y quedó mudo hasta que sucedió este evento, ¿cierto? O quizá las dudas de María frente al plan de Dios. Recuerda Lucas, dice, capítulo 1, que María dice, pero ¿cómo es posible esto? Si no conozco varón. Entonces, vemos tal vez tres eventos, tres actos relacionados con un nacimiento, donde la mano de Dios va a actuar, pero hay dudas. Y a veces también pasa lo mismo con nosotros. Yo miraba esto, a veces, por ejemplo, dudamos, ¿cierto?, de la vida eterna en Jesús. No sé, hay creyentes que pueden tal vez poner en duda de dónde van a pasar su eternidad. La Biblia habla de que debemos tener certeza de nuestra salvación y que una vez que una persona reciba a Cristo, puede tener certeza de que cuando parta de este mundo va a despertar con Cristo en la eternidad. Pero ¿saben? A veces hay cosas de este mundo que lo llevan a hacer dudar a uno frente a los planes de Dios, a las promesas de Dios. A veces dudamos de que Dios puede perdonar nuestros pecados, por ejemplo, y uno carga con pecados ahí, con cosas que debe descansar en el Señor, porque duda de que Dios perdona, y dice la Biblia que olvida nuestro pecado. Entonces, a veces también hay personas, a veces nosotros dudamos de la provisión de Dios. ¿Sí se ha dado cuenta de eso? Personalmente a mí me ha pasado. A veces cae uno en que tal vez, ¿será que va a haber para el día de mañana? ¿Será que para el otro año, si estoy sin trabajo, será que el Señor va a proveer? Pero la Biblia dice en Mateo 6:33, busca primero el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. Entonces, las mismas dudas que encrucijaron a José son las dudas que muchas veces están presentes en nuestra vida, en nuestro corazón. Y frente a las dudas, dos cosas simplemente, dos cosas que yo quise compartir, que el Señor trajo a mi vida primero y quise compartir. En medio de las dudas, el Señor acude a nuestra ayuda. Número uno, en medio de la duda, Dios acude a nuestra ayuda. Versículo 21 y 22. Dice que, perdón, del 20 al 22. Dice, y pensando él en esto, ¿en qué? ¿En qué estaba pensando José? En dejarla, ¿cierto? Y pensando José en dejar a María, dice, he aquí un ángel del Señor se le apareció en sueños y le dijo, José, hijo de David, no temas recibir a María tu mujer, porque lo que en ella es engendrado del Espíritu Santo es. Y dará a luz un hijo, y llamará su nombre Jesús, porque él salvará a su pueblo de sus pecados. ¿Saben? Algo muy interesante aquí
es que debemos imaginarnos, dice la Biblia que José era un hombre justo, ¿cierto? Pero que pasaba por un tiempo de dudas. Usted debe imaginarse en ese momento a José, un hombre justo, tal vez orando incansablemente. Dice, pensando en esto, tal vez reflexionando en lo que debía hacer, orando al Señor, buscando la dirección de Dios y tal vez como consecuencia a su oración, a pensar qué era lo correcto, de acuerdo a lo que Dios había mostrado a lo largo de este tiempo, a lo largo de su vida, dice que Dios acude a su ayuda. ¿Cómo acude a su ayuda Dios? Dice el versículo 20, pensando en esto, un ángel ¿de quién? Del Señor se le apareció en sueños y le dijo, hijo de David, no temas en recibir a María tu mujer. ¿Saben? Dice que Dios proveyó ayuda a la vida de José. En medio de las dudas, la provisión del Señor es lo que nos ayuda, lo que nos reconforta. ¿Cómo lo ayudó Dios? Yo miraba así algunos detalles importantes. ¿Cómo ayuda Dios a José? ¿Cómo es? Dice que en medio de un sueño va a José y le dice algo muy importante. Le dijo, 2 puntos ahí en su Biblia, José que hijo de David. ¿Cómo ayuda Dios a José? Número 1, le da un título que recordaba el carácter mesiánico de Jesús. Le recuerda que el nacimiento que iba a pasar en este momento no era un nacimiento común, sino que tenía que ver con un linaje del Salvador prometido. Entonces, Dios ayuda a José recordando la palabra de Dios, ¿cierto? Dios había prometido a David que un hijo suyo se sentaría sobre su trono y su reino era como eterno. Vamos a ir a Isaías, me pareció muy importante compartir. Isaías, capítulo 9, versículos 6 y 7. Miremos la promesa. Dice, Isaías capítulo 9, versículos 6 y 7, dice, porque un niño nos es nacido, hijo nos es dado, y el principado sobre su hombro, y se llamará su nombre admirable, consejero, Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz. Versículo 7, lo dilatado de su imperio y la paz no tendrán límite. Y dice, sobre el trono de David y sobre su reino, disponiéndolo y confirmándolo en juicio y justicia desde ahora y para siempre. El celo de Jehová de los ejércitos hará esto. La promesa era, ¿cierto?, que un hijo de David se sentaría sobre su trono y tendría un reino como eterno. Ahora, dice Dios a través del ángel, José, ¿hijo de quién? Hijo de David. Yo pienso que es un detalle muy importante, porque le recuerda las profecías que estaban en el Antiguo Testamento a José en este momento, para que comprendiera que este nacimiento no era algo común. Dios le recuerda a José su promesa y cómo era descendiente, cómo esta promesa iba a ser de un descendiente de David. Si usted mira, acompáñeme, por eso la importancia de la genealogía en este libro de Mateo, dice versículo 1, libro de la genealogía de Jesucristo, hijo de David, hijo de Abraham, ¿cierto? Y ahí se desprende una genealogía. Versículo 16, estamos hablando de la genealogía de David. Dice, y Jacob engendró ¿a quién? A José. ¿Hijo de quién? De María, de la cual nació Jesús, llamado él Cristo. Marido de María, de la cual nació Jesús, llamado él Cristo. Entonces, al Señor, a través del ángel, recordar la promesa de alguien, de un hijo de David, que iba a ocupar un trono eterno, que iba a salvar al pueblo de su pecado. Hablamos de la descendencia de David que involucraba a José. Aquí la ayuda de Dios, ¿cierto? ¿Cómo lo ayudó Dios? Recordándole a José la promesa de Dios a David. Otra promesa, Salmo 130. Yo veía aquí Salmo 130, versículo 7 y 8. Dice la palabra del Señor. Entonces la promesa número 1 que le recuerda es la descendencia, ¿cierto? ¿Cómo iba a venir este niño? Ahora versículos 7 y 8. Esperé Israel a Jehová, porque en Jehová hay misericordia y abundante redención con él. Y él redimirá a Israel de todos ¿qué? Sus pecados. El Señor Dios había prometido
un redentor del pecado a Israel. Ahora, Mateo capítulo 1, versículo 21 dice, y dará a luz un hijo, y llamará su nombre Jesús, porque ¿qué? Él salvará a su pueblo de sus pecados. Aquí otro acto que le recordaba a José por qué debía recibir a María, su mujer, porque había otra promesa más, de que este niño, ¿cierto?, iba a salvar al pueblo de su pecado. Dos promesas que el Señor recuerda en este sueño a José, que debían cumplirse. Entonces, dice aquí, de acuerdo, por eso Dios acude a la ayuda de José, recordando sus promesas y recordando su pacto. Ese pacto de Génesis capítulo 3, versículo 15, es recordado en este sueño a José. José, ¿cómo le dice? Hijo de David. Solo con esta idea, ¿cierto? Con esta idea de linaje, de descendencia, le dice, no temas recibir a María tu mujer, porque lo que en ella es engendrado del Espíritu Santo es. Promesa número 1. Y ahora, número 2, y dará a su luz un hijo y llamará su nombre Jesús, porque él salvará a su pueblo de sus pecados. Entonces, ¿qué debe pasar en nuestras vidas cuando hay dudas, cuando hay certidumbre de alguna situación? Número 1, debemos clamar a Dios, porque tenemos certeza de que Él va a acudir a nuestra ayuda. ¿Cómo acude? Nos va a recordar sus palabras y por medio de ella nos va a proveer ánimo, nos va a fortalecer. Así que cuando hayan dudas en nuestra mente, cuando algo esté pasando por algún tiempo de incertidumbre, enseñanza, debemos confiar en las palabras del Señor, en las promesas de Dios, porque son el sostén en la vida de cada creyente. Debemos pensar en lo que Dios nos ha dicho y en las promesas que Él nos ha hecho, porque son verdad y son amén. ¿Listo? Juan, por ejemplo, yo miraba algunas promesas, Juan capítulo 10, versículo 28 y 30, una promesa que me pareció muy importante recordar, un aliciente para la vida de cada creyente. Juan 10 me parecía muy importante compartirlo el día de hoy. Dice, versículo 28 y 30, dice, desde el 27, mis ovejas oyen mi voz y yo las conozco y me siguen, y yo les doy vida eterna, ¿y qué? No perecerán jamás, y nadie las arrebatará de mi mano, porque mi Padre que me las dio es mayor que todos, y nadie las puede arrebatar de la mano de mi Padre. Así que hay muchas promesas que el Señor hace para cada creyente, y una muy interesante es que nadie nos puede arrebatar de sus manos, y que Él provee a cada creyente vida eterna, y no perecerá jamás. Algo, promesas que son alicientes en la vida de cada creyente. Otra muy interesante que me pareció compartir hoy, hablando de promesas de que el Señor recuerda, ¿cierto? Apocalipsis 21:4, promesa muy conocida, dice aquí la palabra del Señor, enjugará Dios toda lágrima de los ojos de ellos, y ya no habrá muerte, ni habrá llanto, ni clamor, ni dolor, porque las primeras cosas pasaron. Cuando usted, no sé, cuando usted camina por este mundo lleno de injusticia, lleno de dolor, lleno de dificultad, quizás de incertidumbre o tal vez de dudas, como el tiempo que estaba atravesando José, ¿qué recuerda usted? ¿Qué puede traer a su mente que lo fortalece? Yo cuando paso tal vez por un tiempo difícil, pienso en la eternidad. Pienso en que un día vamos a estar con el Señor, en que el Señor ha prometido vida eterna a todos los que lo han recibido como su Salvador, y que tal vez en este mundo enfrentaremos cosas muy difíciles, quizá problemas, pero el día que estemos con el Señor dice que no va a haber llanto, no va a haber dolor, que va a estar ahí al cuidado de nosotros, que vamos a estar alabándole, que no vamos a estar pasando tal vez por incertidumbre, por injusticia o tal vez por dudas. ¿Qué promesa, mi hermano, mi hermana, lo sostiene a usted en medio de la duda? ¿Cuál es la promesa la que usted recuerda cuando está pasando por un tiempo difícil? Entonces, frente a las dudas, número 1, el Señor acude a nuestra ayuda. Y número 2, 2 puntos. Frente a las dudas, ¿qué hacer? Volvamos al texto. Mateo 1, 22 al 25 dice, todo esto aconteció para que se cumpliese lo dicho por el Señor por medio del profeta cuando dijo, he aquí una virgen concebirá y dará a luz un hijo y llamará su nombre Manuel, que traducido es Dios con nosotros. Y dice, y despertando José del sueño, ¿qué hizo?
hizo como el ángel del Señor le había mandado y recibió a su mujer, pero no la conoció hasta que dio a luz a su hijo primogénito y le puso por nombre Jesús. ¿Qué hacer frente a las dudas? Yo miraba, obedecer sin excusas. A veces, algo muy común es condicionar la obediencia. ¿Se ha puesto a pensar en esto? Señor, es que yo voy a la iglesia, pero sí. Y empezamos a traer condiciones para orar, para leer la Biblia, para acercarnos a Dios, pero sí. Y empezamos a condicionar tal vez la obediencia a Dios con algún pero, cuando me pase esto, tal vez cuando las cosas vayan mejor, y empezamos a condicionar nuestra comunión con el Señor, ¿cierto? Por ejemplo, yo miraba cuando Jesús sana al hijo de un oficial en Juan 4:46, el Señor le dijo algo muy importante. Le dijo en Juan capítulo 4, versículo 48, Jesús le dijo, si no vienes señales y prodigios, no creeréis. ¿Saben? Él cuestiona que ellos, para creer en su palabra, debían primero ver señales. Y a veces sucede así con nosotros. A veces, para mostrar obediencia a Dios, para sujetarnos a su palabra, muchas veces condicionamos nuestra obediencia. Si me ayudas en esto, si mi economía está bien, si me explicas por qué debo obedecer, seguro que voy a obedecer. Y empezamos a pedirle explicaciones a Dios de por qué debo obedecer esto, por qué debo hacer lo que dice su palabra. Pero es que yo creo que tal vez lo que yo hago no es tan mal. ¿Por qué la palabra de Dios me direcciona por otro lado? ¿Por qué empiezo a condicionar a Dios? Pero ¿qué pasó con José? José dice que en el sueño el Señor le mandó, número uno, a que recibiera a María, y número dos, ¿cierto? Dice que le pusiera nombre al Señor Jesús, dice ahí. Dice, y dará a luz un hijo y llamará su nombre Jesús. Tenía una misión muy importante, recibir a su mujer, no cuestionar el plan de Dios, y ahora dice, llamarás a su nombre Jesús, poner nombre a su hijo, el nombre que Dios le había dado. ¿Y qué hizo José? ¿Qué hizo José? Obedeció, ¿cierto? Dice que, versículo 24, despertando José del sueño, tal vez habían dudas, tal vez muchas habían sido despejadas en este sueño, quizás habían cosas que él no entendía, algunas, pero ¿qué hizo José? Aun cuando no entendía, dice que se despertó del sueño y hizo como el ángel del Señor le había mandado. Número uno, ¿qué hizo? Dice ahí el versículo, recibió a su mujer, pero no la conoció hasta que dio a luz a su hijo primogénito. Y número dos, y le puso por nombre Jesús. Eso es obedecer. Eso es obediencia sin excusas. Eso es obediencia sin demandas. Eso es obediencia sin pedir explicaciones, ¿cierto? Del mismo modo que María obedeció al ángel, fue del mismo modo que José obedeció al ángel. Y eso a mí me hace pensar en algo muy importante. Y es que ellos tenían una actitud de las cosas de Dios compartida. Era una pareja que compartía servir al Señor, era una pareja que compartía amor por las cosas de Dios, era una pareja que estaba comprometida con las cosas de Dios. Por eso ellos fueron los escogidos. José, un hombre justo, María, dice el versículo de Lucas, que una sierva de Dios. Hablamos de dos personas comprometidas con Dios, por eso escogidos de Dios. Y a partir de este momento, ¿sabe qué pasó? José adelantó la boda para que el niño naciera en una familia ya constituida, y es evidente que esto mostraba que José estaba dispuesto a asumir la paternidad del niño. ¿Sabe por qué? Dice, yo miraba, ¿cierto? Que él estaba dispuesto a asumir la vergüenza social del embarazo de María, ¿cierto? Ya que de este modo, como se habían hecho las cosas, todas las críticas irían a él, ¿saben? Y me pareció un detalle muy importante, ¿cierto? Él dice que es el precio que debemos pagar. Él decidió pagar el precio por recibir a Jesús, por aceptar lo que Dios le estaba diciendo a través de un ángel en un sueño, ¿cierto? Otro detalle es que fue José quien le puso nombre al niño, asumió públicamente la paternidad del niño. Dice que como el ángel, no un nombre que él quería, sino el nombre que el ángel le había dicho, ¿cierto? Y en este pasaje el nombre del Señor Jesucristo recibe nombres. 5 minuticos acabamos. Jesús, que significa Dios salva, y Emanuel, que significa Dios con nosotros. Entonces,
Ya para finalizar, enseñanza, la obediencia a Dios debe ser de este modo. Debe ser sin excusas, debe ser con amor, debe ser por fe, no como yo creo, sino como Dios lo dice. Esa es la obediencia que Dios demanda de cada creyente. Jesús significa Dios salva. Algo para finalizar el texto, obviamente, el personaje principal del texto es el Señor Jesucristo. Por eso su nombre Jesús significa Dios salva. Los judíos que esperaban, ¿recuerdan? Un salvador político, ¿recuerdan eso? Ellos esperaban a alguien que los liberara de este sometimiento allí a los romanos, pero Jesús no vino a proveer ese tipo de salvación, ¿cierto? Sino vino a proveer salvación espiritual. Y dice que por eso lo rechazaron, porque ellos esperaban otro tipo de salvador. Y muchos piensan, tal vez de la misma manera hoy en día, que los verdaderos problemas tienen que ver con la falta de trabajo, quizás con la salud, con la educación, con el bienestar, con la justicia social, pero no cree que el pecado es su verdadero problema. El verdadero problema es cuando negamos, cuando no aceptamos el regalo de Dios para nuestras vidas. El Señor Jesús, Dios salva, ¿cierto? Dios proveyó un Salvador para solucionar el verdadero problema del hombre. Y número dos, no podíamos dejar pasar por alto. Algo muy pequeño para decir, dice el versículo 23, he aquí una virgen concebirá y dará a luz un hijo y llamará su nombre Emmanuel, que traducido es Dios con nosotros. Hay quienes piensan que Dios está lejos, que tal vez oramos, inclusive creyentes, y Dios no me escucha. ¿Será que me escucha? ¿Será que Dios está lejos? Pero muchas veces somos nosotros los que estamos lejos de Dios. Dice la Biblia que Emmanuel, llamará su nombre Emmanuel, que traducido es Dios con nosotros. Así que esta afirmación de que Dios está lejos, de que tal vez no me escucha, es falso. Lo que vemos aquí es que Dios nunca ha dejado al ser humano y en Jesús lo demuestra, porque Él siempre está con nosotros. Y a veces somos nosotros que con nuestro pecado cortamos nuestra comunión con Dios, nos alejamos de las cosas de Dios, pero no pensemos que Dios es quien se aleja de nosotros. La Biblia dice que Dios siempre está con nosotros, en la persona de Jesús. Así que cuando usted ore, tenga certeza de que Dios lo escucha. Cuando quiera pedir perdón por algo a Dios, tenga certeza de que Dios lo está escuchando. Y cuando quiera compartirle a alguien del amor de Dios, tenga certeza de que va con Dios, de que el poder de Dios, de que el Espíritu de Dios lo está acompañando cuando usted predica su palabra. Nunca dude de que Dios está cerca de usted y lo acompaña en todo tiempo, porque Manuel es traducido Dios con nosotros. Vamos a orar. Señor, gracias damos por esta noche. Gracias damos por su palabra, Señor, porque nos muestra, Señor, a través de este relato de Mateo, Señor, cómo muchas veces hay dudas, Señor, en nuestra vida, Señor. Y a veces esas dudas, Señor, nos llevan a tomar decisiones equivocadas, Señor. A veces nos llevan a tomar caminos que usted no quiere que tomemos, Señor. A andar por lugares que no debemos andar, Señor. Y quizás a decir o ver cosas que no debemos ver, Señor. Pero su palabra nos muestra, nos enseña, Señor, que cuando hay dudas, Señor, podemos recordar su palabra, Señor. Podemos buscar un aliciente en su palabra, Señor, que nos ayude a pensar cómo obedecerle, Señor. Cuando hay dudas, debemos confiar en su palabra, Señor. Debemos pensar en aquello que usted nos ha dicho, Señor, a lo largo de nuestra vida, Señor. Debemos mirar, Señor, de dónde usted nos ha sacado, Señor, y a dónde nos ha pasado, Señor. Gracias a Jesús, Señor. Gracias, Padre, porque su plan fue perfecto, Señor. Porque usted, Señor, hizo una promesa, Señor, que cumplió, Señor, porque usted siempre cumple sus promesas, Señor. Nos dio, Señor, el regalo que no merecíamos, Señor. En este tiempo, Señor, el mejor regalo, el mayor regalo que puede llegar a nuestra vida, Señor. Y hoy muchos de nosotros recordamos, Señor, ese momento en que recibimos ese regalo, Señor. Ese regalo que nos dio salvación, Señor, que nos trajo terminar con usted. Y oramos, Señor, para que cuando haya dudas, cuando estemos pensando, sintiendo que nuestra fe flaquea,
que pasamos por algún tiempo de incertidumbre, podamos pensar para dónde vamos cuando partamos de este mundo. Dice a usted a estar con usted en la eternidad. Podamos pensar, Señor, en todas aquellas promesas que usted tiene para nosotros, Señor. Y no nos aferremos, Señor, al pasajero de este mundo, sino a sus promesas que son eternas. Y por último, Señor, ayúdenos a obedecer siempre a su palabra, Señor. No traer excusas, Señor, a que cuando algo esté mal, Señor, y usted nos esté corrigiendo, nos esté redarguyendo, Señor, podamos, Señor, reconocer, Señor, cuando estamos fallando delante suyo. Y podamos obedecer sin mayores cosas, Señor. Podamos ser como este hombre, José, Señor, que aún en medio de las dudas, pudo confiar en usted y obedecer a su voz, Señor. Gracias por este tiempo y por esta noche. Oramos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Ahora, perdón, se me olvidó, vamos a cerrar nuestros ojitos de nuevo. Vamos a, bueno, antes de cerrar nuestros ojitos, vamos a algunos anuncios. Pastor, ¿tiene algunos anuncios? Bueno, recordemos que este